Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un drama jugoso, un chismecito del bueno, que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, has leído bien el título. Vamos a explorar esa supuesta declaración de amor, te amo de Demet a Can, pero con un giro, una revelación impactante que, prepárense, podría cambiar la forma en que vemos esta relación. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre noticias de celebridades, dramas televisivos, moda, belleza y por supuesto, un montón de chismecito jugoso. Así que no se lo pierdan, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, empecemos. Demet Özdemir y Can Yaman. Sus nombres juntos evocan imágenes de pasión, romance y una química innegable. Fue durante la exitosísima serie Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador, donde sus carreras se catapultaron a la fama internacional. La historia de amor entre Sanem y Can cautivó a audiencias de todo el mundo, y la línea entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse. La gente quería creer que su amor en la pantalla era tan real fuera de ella. Y para ser honestos, ¿quién no lo quería? Durante la transmisión de la serie, los rumores sobre un romance entre Demet y Can eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos cálidos y risas, lo que alimentaba aún más la especulación. Ambos, sin embargo, fueron muy cautelosos al abordar el tema. Nunca confirmaron ni negaron categóricamente su relación, dejando que la prensa y los fanáticos interpretaran las señales. Jugaron al juego de la ambigüedad, lo cual, seamos honestos, solo sirvió para aumentar el interés público. Hubo momentos que parecían innegables. Fotos filtradas, vídeos cortos capturados por fans que mostraban una cercanía más allá de la amistad, entrevistas donde sus miradas lo decían todo. Pero luego venían las negativas, los comunicados oficiales que hablaban de una relación estrictamente profesional, de una gran amistad y respeto mutuo. Era un tira y afloja constante que mantenía a todos en vilo. Después del final de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, protagonizando series en Italia y consolidando su estatus como una estrella global. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, participando en diversas producciones que la reafirmaron como una de las actrices más talentosas y versátiles del país. A pesar de la distancia física y la falta de colaboraciones profesionales, el recuerdo de su química en Erkenci Kuş siguió vivo en la mente de los fans. Se crearon incontables páginas de fans dedicadas a ellos, se compartieron vídeos con sus mejores momentos en la serie, se analizaban cada una de sus entrevistas en busca de alguna pista, algún indicio de que aún existía algo entre ellos. La llama de la esperanza, por pequeña que fuera, nunca se apagó del todo. Y es que la magia que ambos irradiaban juntos era difícil de olvidar. Y aquí es donde entra la supuesta declaración de amor. Durante años circuló el rumor de que Demet Özdemir le había dicho te amo a Can Yaman en algún momento durante la filmación de Erkenci Kuş. La historia variaba dependiendo de la fuente, algunos decían que fue un susurro al oído, otros que fue una confesión apasionada durante una pausa en el rodaje, incluso hubo quienes afirmaban que fue una nota escrita a mano. La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial de este hecho. Todo se mantuvo en el terreno de la especulación, alimentado por los sueños de los fans y la sed de noticias de la prensa del corazón. La leyenda creció con el tiempo, convirtiéndose en una pieza clave del mito Candem, como se conocía popularmente a la pareja entre sus seguidores. Pero ¿qué pasa si les dijera que aunque la declaración pudo haber existido, su contexto podría ser muy diferente a lo que todos imaginamos? Aquí es donde viene la revelación impactante. Fuentes cercanas a la producción de Erkenci Kuş han revelado que efectivamente, hubo un momento en el que Demet Özdemir le dijo te amo a Can Yaman. Sin embargo, no fue en un contexto romántico o personal. Al parecer, durante una escena particularmente emotiva, donde Sanem tenía que expresar su amor por Can, Demet se sintió especialmente inspirada y conmovida por la actuación de Can. Después de terminar la escena, en un arrebato de emoción y admiración profesional, se acercó a Can y le dijo, Can, eres increíble. Te amo como actor. Eres un genio. Sí, lo sé, es un giro inesperado. La declaración de amor existió,
pero no era la confesión romántica que todos querían creer. Era una expresión de admiración y respeto profesional. Una forma de reconocer el talento y la dedicación de su compañero de trabajo. Es importante destacar que esta información, aunque proveniente de fuentes cercanas a la producción, no ha sido confirmada ni desmentida por los propios actores. Por lo tanto, debemos tomarla con cautela y considerarla como una posible interpretación de los hechos. Esta revelación, aunque decepcionante para algunos, nos muestra una perspectiva diferente de la relación entre Demet y Can. Nos recuerda que si bien la química en la pantalla era innegable, su relación fuera del set era probablemente más compleja y matizada de lo que imaginamos. Eran dos profesionales trabajando juntos, creando magia en la pantalla, pero también protegiendo su privacidad y estableciendo límites claros. En el mundo del espectáculo, donde la línea entre la vida pública y privada a menudo se difumina, es crucial que los actores puedan mantener el control sobre su intimidad. ¿Pero qué significaba realmente esta admiración profesional para Demet y Can? ¿Era simplemente una forma de reconocer el talento del otro, o había algo más profundo en juego? Es posible que ambos actores sintieran una conexión especial, una chispa que trascendía la simple amistad. La presión de los fans y los medios de comunicación, sin embargo, podría haberles impedido explorar esos sentimientos. En un ambiente donde cada gesto es analizado y cada palabra es interpretada, es comprensible que hayan optado por mantener una postura cautelosa y profesional. Es importante recordar que los actores son personas reales, con sentimientos y vidas privadas. No están obligados a vivir según las expectativas de sus fans o a satisfacer sus fantasías románticas. Tienen derecho a mantener su vida personal alejada del escrutinio público y a tomar sus propias decisiones sobre con quién quieren estar y cómo quieren vivir. Exigirles que mantengan una relación romántica solo porque su química en la pantalla es convincente es una falta de respeto a su individualidad y autonomía. En el caso de Demet y Can, es posible que haya existido una atracción mutua, una conexión especial que hizo que su trabajo juntos fuera tan exitoso. Pero también es posible que simplemente fueran dos profesionales que se respetaban y admiraban mutuamente. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. La realidad de sus sentimientos y su relación es algo que solo ellos conocen. Como espectadores, solo podemos especular y tratar de comprender su dinámica a través de las señales que nos dan. Además, es crucial considerar el contexto de la industria del entretenimiento en Turquía. En un país donde las normas sociales y culturales a menudo son conservadoras, es posible que Demet y Can hayan sentido presión para mantener una imagen pública determinada. Revelar una relación romántica en medio del fervor mediático de Erkencikus podría haber tenido consecuencias negativas para sus carreras. Por lo tanto, es comprensible que hayan optado por la discreción y el profesionalismo. Y aquí es donde llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y de la revelación impactante sobre la supuesta declaración de amor. Hemos visto cómo la ficción y la realidad se entrelazan, cómo los rumores y las especulaciones pueden moldear nuestra percepción de las celebridades, y cómo es importante recordar que los actores son personas reales con vidas privadas. En resumen, Demet pudo haberle dicho "te amo" a Can, pero no de la manera que todos pensábamos. Fue una expresión de admiración profesional, no una confesión romántica. Y eso, amigos míos, nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de no creer todo lo que leemos y de respetar la privacidad de los demás. También nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas, y que no siempre se ajustan a nuestras expectativas o deseos. Pero no todo está perdido para los fans de Can. A pesar de que su relación romántica nunca se haya confirmado, el legado de su química en la pantalla sigue vivo. Erkencikus continúa siendo una serie popular en todo el mundo, y sus escenas románticas siguen generando suspiros y emociones entre los espectadores. La magia que Demet y Can crearon juntos en la pantalla es algo que nadie puede quitarles. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algo en que pensar. Me encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Se sienten decepcionados por la revelación? ¿Creen que la presión mediática influyó en su decisión de no confirmar una relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber si este chismecito les ha volado la cabeza tanto como a mí.
Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Así que no lo olviden, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. No se pierdan mi próximo vídeo, donde analizaremos el vestuario de Demet Özdemir en su última serie. Va a estar increíble. Adiós, chismosos.